Se acercaron al maestro unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito despedir a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído lo que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó, por lo tercos que son ustedes, permitió divorciarse de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 3 al 12. Fidelidad y coherencia pide la palabra de Dios para la excelente vida de un creyente. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 12 de agosto, año 2022. Fidelidad y coherencia de vida. Interesante el tema para hoy. Pensar en la fidelidad y pensar en esa fidelidad como una virtud, como una gracia, en la fidelidad como un principio que es fundamental, definitivo y categórico. Eso es la fidelidad. No hay que restringirla estrictamente al sacramento del matrimonio. La fidelidad debe pertenecer al orden organizativo, fundamental, categórico de la personalidad de alguien que es creyente, de alguien que le sirve en la sociedad, de alguien que se mueve en el campo laboral, de alguien que es consagrado, que está instituido para ese cargo y para esa misión, es decir, es universal. Es un principio que debe estar en el orden de la personalidad. Tiene dos asuntos que me parecen importantes. El primero es fundamental y el segundo categórico. Fundamental, es decir, que no puede faltar la fidelidad en la manera de ser, de actuar y de pensar de cada persona. No debe faltar. Categórico quiere decir que no se puede confundir con otra realidad. No se puede decir no es que no se necesita, es que no es necesario. La fidelidad es principio categórico. Dios le dijo a la humanidad desde el principio que el mayor ejemplo de la fidelidad es Dios. Dios es el mayor ejemplo de la fidelidad y es el mayor ejemplo de la fidelidad porque Él la propuso primero y porque Él es el mayor ejemplo, porque la fidelidad depende de Dios. Él se conserva siempre fiel a pesar de que la humanidad no se conserve fiel a Él. Y eso es lo que le dijo al mundo judío: yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo seré fiel y ustedes serán fieles. Si ustedes no pueden cumplir, yo sigo conservándome fiel. Hay un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 146 y ese salmo muestra el rostro fiel y misericordioso de Dios. Esa comparación es excelente desde la teología bíblica. Encontrar el rostro, la cara amable, fiel y misericordiosa de Dios. Una cara fiel, un rostro amable. Ese salmo habla así de Dios, el 146. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. Esto quiere indicar que la fidelidad a Dios como principio está por encima de cualquier otro tipo de fidelidad. Se debe guardar la fidelidad a Dios. Dios siempre tiene la razón. Sin la fidelidad
En el amor y las relaciones entre las personas no puede haber armonía entre hombres y mujeres si no está allí esa virtud y ese integral de la personalidad, que uno pueda confiar en una persona porque es fiel cuando habla, cuando se comporta, cuando dice, cuando se presenta. Sin amor no se entiende al otro, sin amor se pierde el respeto por los demás y no se reconoce el daño que se le hace a los demás. Por eso todo lo que va corriendo en la personalidad va siendo marcado por la fidelidad, el amor, los sentimientos, la palabra, el predicador. Qué bueno que un predicador sea muy fiel a la palabra de Dios. Qué decepcionante para una comunidad parroquial o una comunidad que diga, no sabíamos que esta persona nos estaba engañando. Qué decepcionante para una comunidad de personas donde su pastor estaba haciendo otra cosa totalmente diferente. No estaba predicando la verdad ni siendo fiel a la palabra. Por eso es tan importante la fidelidad. Por ejemplo, la familia de Nazaret es una buena escuela donde se combina perfectamente el amor, la fidelidad, la obediencia, el respeto, la justicia y la caridad. Habría que estudiar a la familia de Nazaret. Los personajes que tiene la familia de Nazaret son personajes que van dando perfectamente en el campo de la fidelidad y los vamos entendiendo así porque son personajes que son ejemplo para nosotros de, por ejemplo, el niño Jesús, San José, la Santísima Virgen María, como estos personajes que Dios les encomienda una misión y cada uno de ellos son fieles a los compromisos con Dios. Y Dios les encomienda el Salvador del mundo, actúa de una manera autónoma, por ejemplo, por su fidelidad, por su conciencia de ser hijo de Dios. El niño Dios actúa así porque él tiene ya conciencia de que él tiene que ser fiel a la misión que su Padre Celestial le encomendó. Y siendo muy jovencito, entonces entra a veces en conflicto con la mamá, con la misma comunidad, como que pregunta, ¿debo estar en las cosas de mi padre? Y si la mamá lo está buscando y él se confundió allí dentro de los doctores de la ley y de pronto le dice, es que yo debo estar en las cosas de mi padre. Eso es defender la fidelidad. No es irrespetar a la otra persona, es como la autonomía por la fidelidad. Debo estar en las cosas de mi Padre. Y él mismo le exigió a sus apóstoles y a sus seguidores la fidelidad. Y él mismo le llamó la atención a Judas Iscariote porque estaba fallando en el campo de la fidelidad. Uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a traicionar. San José también es obediente y es fiel a los mandatos de Dios. Y San José se conserva en su fidelidad y la grandeza de su fe. Le es fiel a Dios, a la palabra que le dio a Dios. Y Dios llama a José y le cuenta qué va a pasar y le dice cómo se debe comportar y le dice que debe irse con María y acompañarla y lo hace. Él conserva su fidelidad. San José es obediente y es fiel a los mandatos de Dios. La María Santísima, la Santísima Virgen María, conserva su fidelidad a Dios. Conserva ese ejemplo clarísimo también de fidelidad, guardando su palabra y haciendo la voluntad del Creador. Hay cantidad de momentos que uno puede leer en ese capítulo primero y segundo del Evangelio según San Lucas. Hablando de la Virgen María, hay un buen número de momentos en que uno descubre cómo la Virgen te está salvando la fidelidad a Dios, guardando su palabra, haciendo su voluntad, determinando, quedándose en silencio. En las bodas de Caná de Galilea, por ejemplo, se queda en silencio. Guarda el puesto que a ella le corresponde. Eso también es fidelidad. Y llama a los empleados y les dice, hagan lo que él les diga, pero no entra en discusión con su hijo. Sencillamente conserva su lugar. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo es de grande imitar a la Santísima Virgen María como modelo perfectísimo de la fidelidad?
Y cómo es de importante en una persona esa cualidad, esa virtud, que haga parte de su forma de ser, que sea una persona muy fiel. San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, el Papa Magno, en la Iglesia Católica, propone pensar en varias posibilidades para entender la fidelidad matrimonial. El Papa la centra allí en el sacramento del matrimonio. Por ejemplo, dice el Papa, la primera es la búsqueda, buscar generosamente a su pareja. Eso es fidelidad. Búsquelo, pero generosamente. Cuando no lo busca generosamente, nacen los celos y la persecución y acaba con el matrimonio. La segunda, que dice el Papa, es a quién debo consagrar mi vida. Si la persona se consagró o estuvo allí ante un altar, consagra su vida totalmente para la persona. 3. Se acepta para lo bueno y lo difícil. Aceptar las condiciones que se van dando en la relación de la pareja humana. 4. La coherencia. Vivir conforme a los compromisos adquiridos, dice San Juan Pablo II. Si ya te dijeron y te indicaron a qué te comprometiste y qué hiciste en aquel día, entonces dice el Papa, vive conforme a los compromisos adquiridos. Y la cuarta posibilidad es la constancia. Eso significa perseverar hasta que la muerte los separe. La constancia. Ahí hay 5 elementos fundamentales que enseña el Papa San Juan Pablo II. Hemos aprendido la importancia que tiene la fidelidad, la coherencia de vida y cómo que haga parte de la vida de cada ser humano, cómo es de importantísimo eso en cada uno de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,